Vamos a ver ya el último temita. Último tema del semestre. Ese es el último tema. Entonces vamos a ir tranqui. Entonces vamos a ver algo muy sencillo que es datos transversales repetidos. O sea, datos transversales repetidos no es tan complicado. Es probablemente el más fácil. O sea, es básicamente hacer lo mismo que vienen haciendo hasta ahora. La parte que ya se vuelve difícil, y ya la gente ya le dedica mucho tiempo, es a panel. Pero vamos a ver pros y contras de cada uno. Entonces vamos a ver primero datos transversales repetidos. Ya habíamos hablado al principio del semestre sobre datos transversales repetidos. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle econometría a este tipo de datos. Entonces hemos dicho que los datos transversales repetidos son datos, o sea, muestras aleatorias de la misma población, pero no es exactamente la misma muestra. La población es la misma, pero la muestra no necesariamente tiene que ser la misma. Esa va a ser la clave. El ejemplo clásico de la gran encuesta integrada de hogares o prácticamente cualquier encuesta laboral, casi todos los países hacen encuestas laborales, y lo que se hace es básicamente muestrear diferentes hogares cada cierto tiempo, típicamente un mes o cada trimestre, cada semestre. Incluso hay países que no tienen casi recursos, que lo hacen máximo cada año. ¿Y cuál es la idea de hacer eso? La idea de hacer eso es hacerle seguimiento a cosas laborales, típicamente laborales. Entonces, típicamente con eso se calcula tasa de empleo, tasa de desocupación, salario, inactividad, etcétera, etcétera. Y como a eso se le quiere hacer monitoreamiento a lo largo del tiempo, entonces en diferentes momentos del tiempo se muestran diferentes hogares. La idea es que más o menos esos hogares sean representativos de la población. Entonces, en general se asume que en cada momento del tiempo eso es muestrado de forma aleatoria, en cada momento. Entonces, obviamente, a través del tiempo no hay tanta aleatoriedad, pero en el momento que se hace la muestra, sí. Entonces, eso facilita mucho el análisis. ¿Okay? Obviamente, la idea es que a través del tiempo, la idea es que eso va a ir mutando, no todas las variables se van a comportar igual, y de hecho, es el propósito de hacer estas encuestas. La idea es ver la evolución de ciertas variables. Como les digo, típicamente, por ejemplo, por supremacía, la que más monitoreamiento se le hace es la tasa de desempleo. Eso es lo que máximo, y eso es lo que sale en los titulares siempre que el DANE lo saca. Es lo que más se le presta atención, pero también pueden hacerle seguimiento a salarios, a educación, y bueno, y de hecho hay gente que ha elegido para esta clase un corte, porque era para hacerle fácil la vida. Entonces creen que uno le hace difícil la vida, uno le hace fácil la vida a ustedes. Y después ustedes se la complican, eso es otra historia, digamos. Por eso ya es decisión de ustedes. Pero uno trata de hacerle fácil la vida a ustedes. Entonces uno puede hacer un montón de análisis, ¿ok? Y de hecho la gran encuesta tiene un montón de otras estadísticas, no solo laborales, tiene estadísticas de salud, de migración, por eso se llama gran encuesta integrada. O sea, en otra época había solamente cosas laborales, lo que hicieron es tomar un montón de encuestitas y volverla una sola. O sea, eso es básicamente la idea. No es un panel, eso es lo más importante. Entonces, hay un montón de conceptos que vamos a ver en panel que acá no se van a aplicar. Acá básicamente lo que ustedes están haciendo es hacer un análisis igualito al que vienen haciendo hasta ahora. La única diferencia es que lo están haciendo en varios periodos del tiempo. Es la única diferencia. En panel, la idea es que ustedes están observando a la misma gente o individuos, entendido que de vuelta en un sentido amplio. Pueden estar siguiendo a individuos, hogares, firmas, ciudades, países, o sea, lo que ustedes quieran, pero tienen que ser los mismos, los mismos. Acá en datos transversales repetidos no necesariamente es la misma gente. De hecho, lo que se busca muchas veces es que no sea la misma gente, porque la idea es que haya anonimato. O sea, que prácticamente los organismos estadísticos buscan garantizar que uno no pueda identificar a la misma gente. Entonces, por ejemplo, la gran diferencia es la GIH versus el ELCA. Para ciertos ejemplos yo les voy a mostrar el ELCA. Es de las pocas encuestas de panel que hay para hogares. Hay una encuesta muy importante que se llama también la encuesta manufacturera. La encuesta manufacturera que hace el DANE, esa sí es panel, es muy buena,
pero hace seguimiento solamente a firmas manufactureras a través del tiempo, y no más. En cambio, el ELCA es de las pocas encuestas que sigue a hogares, ¿ok? Se dejó de hacer, lamentablemente, es una lástima. Creo que se hizo 2010, 2013, 2016 y dicen que se hizo en 2019, pero hasta ahora no está disponible esos datos. Entonces a uno le toca como asumir que se hizo. Pero la gran pregunta es por qué usa datos transversales repetidos en econometría, porque eso es lo que nos atañe en esta clase. O sea, principalmente porque se incrementa muchísimo el tamaño de la muestra. O sea, si usa usted un solo año, eso limita un poco el análisis, por lo menos teniendo más periodos, usted puede incrementar el tamaño de la muestra y ya hemos visto a lo largo de todo el semestre la cantidad de ventajas que trae eso, de incrementar el tamaño de muestra. Podemos ver la evolución de un montón de variables, podemos aumentar la precisión de las estimaciones y así, o sea, podemos hacer un montón de cosas. De hecho, muchas veces los aportes vienen más por ese lado, que uno dice, no, es que este análisis se hizo para tal año, ha pasado mucho tiempo, entonces el aporte de uno es actualizar ese análisis. Ese análisis que una vez salió hace 10, 20 años, no dice yo voy a hacer lo mismo, pero con los datos nuevos. ¿Okay? Obviamente muy útil si suponemos que la relación es constante, pero incluso si no es constante, uno puede analizar la evolución de esa relación. Entonces, ya de por sí eso es interesante. Ya de por sí eso es interesante. O ajustar por cambio de la distribución, ¿ok? Que básicamente lo hacemos por una binaria en cada tiempo. Vamos a ir viendo cómo se hace eso. Eso es súper fácil. Súper fácil. O sea, básicamente van a extender su conocimiento a otro tipo de estructura de datos. No es tan complicado. Por ejemplo, veamos esta base de datos de Wooldridge, muy sencilla. Datos de 1972 al 84, un poquito viejo, pero a los efectos del ejemplo sirve. Y lo que queremos explicar es el total de niños que tienen las mujeres, de básicamente fertilidad, ¿ok? A través del tiempo. Entonces la idea es, ajustando por otros factores, qué ha pasado con la fertilidad. Y con datos transversales repetidos se puede hacer ese tipo de análisis y no es tan complicado. Y es súper interesante y uno puede controlar por un montón de otras cosas. Entonces lo vamos a ver cómo se ve esa base de datos. Vamos a ver cómo se ve esa base de datos. Bueno, y les voy a correr regresiones para que vean en qué se diferencia un poquito ese tipo de análisis. Ya agregándole, voy a correrlo y les voy a indicar que lo estoy haciendo. Voy a correr acá, creo que debería ser súper rápido. Listo. No, pero es que esto es otra cosa, no sé por qué me lo está mostrando. Esto, listo. Esto es lo único que me interesa. Y la otra salida es la otra. Listo, acá está. Entonces, una regresión. Una regresión. No las estoy complicando mucho. Una regresión. Entonces, lo que estamos haciendo acá es esta base de datos de Fertil que viene de Wooldridge. Estamos regresando número de niños en educación, edad al cuadrado, varias variables que ya hemos visto antes. Lo nuevo es que ahora tenemos el año. Eso es lo nuevo. Porque antes no teníamos año, antes estábamos metiendo a todo el mundo. Entonces, esa variable es nueva. Esa variable es nueva. Entonces, tenemos todas las otras variables que ya hemos estudiado a lo largo de la clase. La idea es que ahora podemos controlar por lo que se diría tendencia. Por eso les di un poquito de series y recién nos metemos en este tema. Porque lo que queremos hacer acá es incorporar los conceptos de las dos cosas, de dato transversal repetido y de series. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá, por ejemplo? Recordemos que esto es número de niños que las mujeres, porque es una base de datos que tiene solamente mujeres. Una base de datos que tiene solamente mujeres. Entonces le preguntan cuántos niños tiene usted. Entonces la idea, por ejemplo, digamos, fíjense que acá vamos a concentrarnos solamente sobre los años. Entonces, recordemos que esto es del 72 al 84. ¿Y cuál es el año que no está acá? El año que no está ahí. Y ahí vamos a ir extendiendo el conocimiento que ya deberían tener en este punto. En teoría. ¿Cuál es el año que no está? El 72. Entonces, todos los coeficientes que le damos acá, dado que es una multinomial, van a ser respecto a qué año? Al 72. ¿Okay? Entonces, son cosas que ustedes no se pueden olvidar.
Lo único que están haciendo es estirando su conocimiento a otra cosa. Entonces, por ejemplo, este coeficiente que está obteniendo para el año 74, este coeficiente que es positivo, ¿qué me estaría diciendo? Bueno, estadísticamente no es significativo, pero lo vamos a hablar de los demás coeficientes también. Pero ¿qué nos estaría diciendo ese coeficiente del 74 respecto al 72? El número, la dependiente es número de niños que tienen las mujeres. Esa es la dependiente. Número de niños. Entonces, la mujer puede decirnos, no, yo tengo 0 hijos, 1, 2, 3, 4, 5, o sea. Sí, sí, sí. En el 74 versus el 72. ¿Okay? En promedio. En promedio. ¿Okay? Bien, nos vamos entonces del 72 hasta el 84. ¿Qué nos da acá? Nos fijamos en el 84 como para hacerlo un poco más entretenido. ¿Qué nos dice ese del 84? ¿Cómo interpretan ese coeficiente? La diferencia de niños con respecto a 1984 con respecto a 1972 cayó 54, 0.54. No, 54%. Ah, niños. Niños, son niños. No está en log, no está en nada. ¿Okay? Recuerden, son promedios. ¿Okay? Son promedios. Promedio contra promedio. Eso es lo que tienen que tener clarísimo. Es promedio contra promedio. O sea, lo que está diciendo es que el promedio de niños del 74 versus el 72 cayó. Eso es lo que está diciendo. ¿Y una diferencia estadísticamente significativa? Sí, ¿y por qué? Rival tiende a cero. ¿Okay? Esas son las cosas que ustedes ya tienen que ir. En este punto ya del semestre ya lo tienen que tener clarísimo. ¿Okay? Entonces, lo que se está viendo, ¿y qué es lo que se está viendo? Si uno se pone a concentrarse un poco en las magnitudes, bueno, este estadísticamente no es significativo, no nos importa. Pero fíjense que a medida que ha pasado el tiempo, y eso es lo que también lo hace entretenido este análisis, las estimaciones puntuales están subiendo o bajando en magnitud. En magnitud, en valor absoluto. Subiendo. O sea, eso que nos está diciendo en términos de fertilidad. ¿Qué está pasando con el número de niños en promedio que tienen las mujeres, entonces, en general? No, estamos hablando de tener niños. Fertilidad es otra. Bueno, sí, está bien, esto también es fertilidad. Pero estamos hablando del número promedio de niños, en este caso. ¿Qué es lo que está diciéndonos esto? Exacto, eso es lo que está diciendo. Que en promedio me está indicando que cada vez, y esas reducciones además está haciendo cada vez más grande. Eso es lo que me está diciendo. Incluso controlando por educación, por edad, por raza, por todas estas otras cosas. Es que para eso ya sirve ya la regresión. O sea, recuerden que lo que yo puedo hacer perfectamente antes de meterme en regresión es directamente hacer estadísticas descriptivas y listo, veamos. ¿Okay? Esto es lo que para qué me está sirviendo. Me está sirviendo para controlar por otros factores. ¿Okay? Para eso sirve. Entonces, estamos diciendo que incluso controlando por todos estos factores, se calcula que en promedio las mujeres están bajando el número de niños que tienen a lo largo de los años. A esa es la riqueza de hacer esto. ¿Okay? En la variable dependiente. Y podemos hacer más cosas que ustedes ya se deberían conocer. Ustedes pueden hacer otro tipo de estudios, porque ya deberían saber cómo ver las cosas a través del tiempo. Lo que pasa es que ahora lo van a ver de forma ligeramente diferente porque entonces vamos a ver la GIH. Borrar todo esto, me está molestando. Esto.
Borremos esto, listo. Entonces, fíjense qué voy a hacer acá. Ahí está lo divertido de esto. A mí me parece divertido. Bueno, se demora un poquito. No sé por qué esto todavía se demora. Tengo que tratar de que quizá cambie un poco el código a ver si logro que esto, porque esto debería correr en una fracción de segundo. Para esto, para las máquinas, debería ser un juego de niños. Creo que es por el tamaño de la base de datos. Es que la GIH es bastante gorda. Mientras va corriendo, se demora un poco. Que le voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esto es log, la típica, de ingreso laboral real al mes real. ¿Okay? Está ajustado por inflación. Pregunta al margen. Obvio que en este tipo de análisis, especialmente porque lo estoy haciendo para varios años, no me acuerdo qué año, creo que esto es desde 2008 a 2016, pero típicamente, a menos que ustedes tengan 2 años muy contiguos y la inflación sea muy baja, siempre hay que ajustar por inflación. Les toca ajustar por inflación. Esa es una de las tantas razones por las cuales yo no les permití usar dato transversal repetido, porque les hubiera tocado aprender a usar números índices y meterlos en la máquina. A futuro sí lo van a tener que hacer, porque obviamente no va a ser lo mismo el ingreso que la gente tiene en el 2008 versus en 2016 versus 2025, porque hay inflación en la economía. Entonces toca usar números índices para ajustar por ese hecho. Ven que uno les hace la vida un poco más fácil. Después las complicaciones vienen más adelante. Les va a tocar lidiar con eso. Yo les estoy haciendo la vida más fácil acá, mostrándolos ya con el ajuste real. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos querer estudiar, y fíjense lo que estoy haciendo acá yo estoy ajustando con esta variable, esto es año. Y acá el año lo estoy haciendo como binaria, una multinomial. Por eso les digo que tienen que seguir usando en su cabeza las mismas cosas que han aprendido hasta ahora. Y acá le estoy poniendo educación en años. Entonces, dada esa regresión, antes de mostrar las regresiones, ¿cómo interpreto esta regresión? La primera. ¿Qué es lo que estoy calculando ahí? Es la primera, que es la más fácil. Eso lo hemos hecho 1.000.000 de veces en el semestre. ¿Qué es lo que estoy calculando ahí? El escenario real del respecto a años y después. Sí, ¿pero qué estoy queriendo calcular entonces? ¿Qué es lo que hemos hecho todo el semestre? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? Lo hemos hecho como 1.000.000 de veces en el semestre. ¿Cómo se llama eso? Cuando estoy queriendo ver cómo cambia los salarios, cuando cambia la educación, ¿cómo se llama? Uf, uf. Se llama retorno a la educación. Mamita. Y está terminando el semestre. Mamita. No. Son. También le hemos llamado a lo largo del semestre ecuación de Mincer. Les voy a poner el final Mincer y van a entrar en shock. Es como, ¿qué es eso de la Mincer? Siempre que ustedes pongan salario o ingresos laborales o cualquier otra cosa y ustedes lo están regresando con una medida de año, puede ser año de educación, puede ser nivel educativo, lo que ustedes quieran, más otros algunos controles, este beta son retornos a la educación.
Esto es todo el semestre. Todo el semestre. 1.000.000 de ejemplos. Entonces, ¿qué están haciendo? Dato transversal repetido. Acá, ¿qué es lo que están calculando? Los retornos a la educación. Ahora si les pregunto lo siguiente, ahí sí ya colapsa. Si yo hago la interacción de cada año respecto al año de educación, ¿qué estoy queriendo hacer? Eso estuvo en el parcial. Es donde más de la mitad de la clase patinó horrible. No interpretan, no saben interpretar. Estoy interactuando las binarias de año contra la continua de año de educación. ¿Qué estoy queriendo hacer? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer si lo estoy haciendo con años? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué es lo que dice en la primera regresión? ¿Para qué años? No, es otra base. Vamos a poner la regresión porque si no... Se pone bien grande. Vamos a empezar acá. Chun, 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 chun. Grande. Vamos paso a paso. La primera regresión. Esta base va de 2008 a 2016. Vamos a interpretar estos coeficientes. Vamos paso a paso. ¿Cómo interpretan estos coeficientes que están acá? No este, que hemos visto todo el semestre. O deberían haber visto todo el semestre. ¿Cómo interpretamos estos que están aquí? ¿Qué están diciendo esos coeficientes de cada año? Son binarias. Es lo mismo que ya deberían saber en este punto de la clase. ¿Cómo leemos? Por ejemplo. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el año que no está ahí? Entonces, toda la interpretación va a ser respecto a el 2008. Es algo. Tengo 2016. ¿Cómo interpreto el coeficiente de 2016? Mm. Un 2% porque es log nivel. Ahí sí es porcentaje. Ok. ¿Y ya? Sí, no. Acá no estamos controlando por nada. Bueno, excepto por educación. ¿Okay? Ahora sí. Listo. Entonces, bien. Una. Esto lo hemos calculado 1.000.000 de veces. ¿Esto qué nos está diciendo? El coeficiente para año de educación. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? En esa estimación. Listo. Para todos los años. ¿Okay? Para todos los años. Listo. Eso lo hemos hecho todo el semestre. Todo el santo semestre.
Una estimación del retorno a la educación. Listo, pasemos a la 2. Acá están poniendo, vamos, ahora de vuelta, ¿cuál es el año que no está? Entonces, cuando yo, ahora que me pase a este lado y yo estoy agregando las interacciones y yo voy a ver año de educación, esto retorno estimado, ¿para qué años es? Eso también estaba en el examen. Para 2008, para el grupo base. ¿Ven que sí saben? Pero toca tenerlos ahí, mostrarles con un examen de qué tanto saben y qué no saben. Ahí se dan cuenta. Entonces, si yo estoy haciendo las interacciones, ¿qué estoy queriendo calcular? Dado lo que hemos visto en el examen. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer con esas interacciones? ¿Qué estoy queriendo evaluar? Sí, sí, todo está igual. Todo está igual. Uh-huh. ¿Esto es qué? Una binaria con una continua. Entonces, ¿qué está calculándome estas estimaciones? ¿Pero qué es lo que calcula eso? Cambio de pendiente. En el examen, hombre versus mujer. Acá, ¿qué tenemos? Me tenés hombre versus mujer. Años versus otros años. Entonces, ¿qué estoy queriendo evaluar con esto? Claro, pero entonces, ¿qué estoy queriendo evaluar? ¿Cambio de cuál es la pendiente? Los retornos a la educación. Entonces, lo que yo estoy queriendo hacer acá es cuáles, cómo están cambiando los retornos a la educación cada año respecto al año base. Lo mismo que hicieron en el examen. La única diferencia es que acá tienen años en vez de tener hombre versus mujer. O sea, están generalizando la misma herramienta. Entonces, ¿qué se ve acá? ¿Qué está pasando con los retornos a la educación? ¿Qué me estaría diciendo respecto al menos de 2008? ¿Cómo leen esos coeficientes? En general, más allá de cada uno en individual. ¿Qué nos estaría diciendo? Bueno, no, pero todos. Ya, los leamos todos. ¿Qué nos está, viéndolo solamente así, qué nos está diciendo respecto a los años de los retornos a los años de la educación a través de los años? Que fluctúa, pero al último año ya que terminó de disminuir. ¿Okay? Que más o menos en general están bajando los retornos a los años de educación. Eso es lo que más o menos en general nos está diciendo. Porque da siempre negativo. O sea que por lo menos respecto a 2008 parece que cada vez está más bajo. No es gran, no es wow, pero sí parece que está bajando poquito a poco. ¿Okay? Poquito a poco. ¿Por qué? Porque ustedes podrían hacer la misma regresión para cada año, pero a ustedes les puede interesar ver si la diferencia en pendiente es estadísticamente significativa. Ese es el chiste de hacer esto. Esto me lo está diciendo en una sola regresión esa respuesta. Eso es lo interesante de hacer esto. Pero extender lo que ya deberían saber. Deberían saber. Y obviamente le puedo agregar controles. Nada impide que yo le ponga controles después. Edad al cuadrado. Lo puedo hacer. ¿Ok? Y la idea de ver este tipo de cosas también es, porque uno puede decir, estoy controlando por muchos otros factores y así le puedo agregar un montón de otras cosas. Por ejemplo, una de las que puede ser interesante de controlar es por la binaria de mujer, porque quiero poder controlar por los cambios, los retornos a la educación, la evolución a través de los años y poner la binaria de mujer, ya sea porque estoy interesado en este coeficiente o simplemente como un control adicional.
Por ejemplo, una de las cosas que a mí me puede interesar, ¿qué me está diciendo? O no olvidemos por un segundo nada más. ¿Qué nos estaría diciendo solamente este coeficiente? Solamente este. De una binaria. Entonces también esa binaria estuvo en el examen. Con la diferencia que acá lo que está cambiando es la variable dependiente. Pero hemos visto millones de veces en esta clase ese tipo de binaria. ¿Qué nos está diciendo? Controlando por los demás factores. La diferencia del ingreso De, de las mujeres respecto a los hombres. ya, controlando por las demás cosas. ¿Okay? No vamos a hacer el cálculo específico. Porque toca hacer, porque acá que sí tocaría hacer, dado que es una log nivel, la fórmula de aproximación exacta. ¿Okay? No lo vamos a hacer por un segundo. Ahora bien, si yo quiero interactuar eso, que es lo que está haciendo en la siguiente regresión, está acá. ¿Por qué me puede interesar hacer esa interacción? Porque es la interacción entre, por ejemplo, hombre y el año del 2000. O sea, se está diferenciando por género. Entonces, pues puede ser diferente para hombres y para mujeres. Y el año respecto a hombres. Acá acabamos, ¿qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que está estimando esta estimación puntual? Antes de pasar la interacción. La diferencia no es ¿Para qué años? Para todos los que tengo en la base. ¿Okay? Si yo estoy haciendo la interacción, es lo mismo que en educación que en años. O sea, tienen que encadenar el conocimiento. Ustedes siguen pensando con cajitas. Tienen que encadenar las cosas. Si yo lo interactúo, entonces, ¿qué estoy queriendo ver con esas interacciones? Es igualito, es muy parecido. La única diferencia es que es una binaria en vez de ser una continua. ¿Y dónde está la educación ahí? Es solamente la binaria de mujer contra la binaria de año. La diferencia de ingreso de mujeres con respecto a hombres es 2009 con respecto a 2008. Eso, lo que no está evaluando. Uno está queriendo ver cómo evoluciona esta diferencia a través del tiempo. Lo mismo que el retorno de la educación. Ustedes están queriendo ver cómo está evolucionando esa diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres a través de los años. Están queriendo ver si eso ha aumentado o ha subido o ha bajado. Si esa diferencia está pasando. Y eso es lo que están haciendo acá con esto. Y da negativo. ¿Ok? Da negativo. Da negativo. Entonces puede ser interesante porque alguien les puede decir, bueno, me parece que está bueno porque esto es negativo, me está diciendo, y esto para todos los años era esto, pero para este año era de esta magnitud, y esto es negativo, negativo más negativo, entonces se está agrandando cada vez más. ¿Okay? Cada vez el tiempo. Uno puede querer evaluar eso, o puede querer evaluar un montón de otras cosas. Puedo querer eliminar toda esa otra interacción y ver si eso es cierto, eliminando controles. Y así uno juega. ¿Okay? Y esa es la flexibilidad que permite, ¿okay?, hacer interacciones. Entonces las interacciones son bonitas, lo que pasa es que hay que saber usarlas. Pueden querer ver la evolución. Obviamente, porque ustedes de vuelta podrían hacer la misma regresión año a año. Y ver cuál era la diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres. Pero acá lo que les permite es evaluar sobre las diferencias salariales, cómo ha evolucionado a través del tiempo. Eso es lo interesante. Ya que están controlando por un montón de otros factores. Bueno, el interceptor a nadie le importa. A la gente le importa esto. O esto, o lo que está más abajo. Eso es lo entretenido. De datos transversales repetidos. Una de tantas formas de aprovecharlo. Para lo que también se usa un montón, y eso vamos a hablar
Eso es lo último que les quiero explicar en este tramo de la clase, el análisis de políticas públicas. Que algo habíamos visto a la mitad del semestre y habíamos dicho, ojo, vamos a esperar a que lleguemos al último de la clase, ¿se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? Que era el tema de las binarias. Bueno, acá vuelven a aparecer las binarias. Pero binarias en el contexto de datos transversales repetidos. Pero vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Ver el impacto de alguna política, típicamente es alguna política pública, pero uno también puede usar la misma lógica para una empresa privada o para donde estén parados. La idea es ver el impacto antes y después de la implementación. Y obviamente antes y después de la implementación de la política necesito datos de diferentes momentos del tiempo. De mínima antes de la política y después de la política. Y ver qué pasó. ¿Okay? Entonces supongamos que este es el ejemplo, un ejemplo un poquito viejo, pero no importa. Es la misma lógica se puede usar para cualquier cosa. ¿No? Ustedes podrían usar la misma lógica, por ejemplo, para la construcción de un incinerador de basura. Pero la misma lógica, creo que hay un paper que, por ejemplo, evalúa el impacto, por ejemplo, del Transmilenio. Porque uno puede poner antes de que existiera el Transmilenio, después de que existiera el Transmilenio, y él ve el impacto de eso. Otra cosa que hoy en día podría ser interesante de estudiar, el impacto del metro. Entonces ver, ahora que se está construyendo el metro, bueno, antes del metro, durante la construcción del metro, post construcción del metro, y ver qué impacto tiene eso. Bueno, y eso hay que estudiarlo. Hábil construcción de incinerador de basura en el 81. Y ese incinerador inició operaciones en el 85. Entonces un incinerador de basura es básicamente un coso que está quemando basura. ¿No? Entonces obviamente nadie quiere vivir cerca de eso. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto de ese incinerador sobre el precio de las casas? ¿Okay? Y ahí también le aplica un montón de cosas, porque ustedes pueden pensar que el metro puede subir o bajar el valor de la propiedad. Ustedes no saben exactamente. Entonces está bueno hacer la evaluación. Entonces por eso se llama evaluación de impacto muchas veces esto, o estudio de eventos. El evento es la construcción del incinerador. Y en el 78 versus el 81. La hipótesis, obviamente, es que las casas cerca del incinerador van a bajar en valor. Pero una hipótesis. Es la idea de hacer toda la econometría, evaluar si hay evidencia en favor o en contra de la hipótesis. Es lo que ya deberían haber aprendido en el punto de esta clase. Aprender a ver si los datos le muestran o no le muestran la evidencia en favor o en contra de la hipótesis que tiene. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Con una base de Woolrich. Entonces, creo que hasta acá, bueno, no, hasta aquí no. Aquí. Listo. Voy a correr enterito. Listo. Entonces ustedes tienen 2 años. El 78 y el 81. Volvamos al esquema. El incinerador entra en funcionamiento en el 81, pero antes del 81 yo tengo datos del 78. Vamos a hacer un grafiquito rápido para que se entienda lo que es lo que estoy pensando. Y así es como se piensan todos estos problemas. Ustedes tienen, uy no, esto no, acá. En todos estos esquemas, ustedes siempre van a tener alguna cosa que quieren estudiar. Es el tratamiento, viene a ser el T grande, tratamiento, o evento, hay gente que les llama evento. Y la idea de esto es evaluar después del tratamiento y antes del tratamiento. Eso es lo que a la gente le interesa. Eso se llama evaluación de impacto, es la esencia de la evaluación de impacto. ¿Ok? Entonces tengo lo que yo le puedo poner T0 y T1, da igual. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Hay alguna variable que a mí me interesa, que en este caso es el precio de las casas, y quiero ver la evolución de esos precios antes y después. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo me concentro, por ejemplo, en las casas que están cerca versus las casas que están lejos.
Esto es near ink, this near incinerator. Y este es near ink, near incinerator. También. Entonces estoy parado en el 78. Si yo, parado en el 78, veo esta binaria, y suponiendo que la variable dependiente, creo que la variable dependiente es precio de las casas, no tengo que subir más, no importa, pero el precio de las casas en dólares. ¿Qué me está diciendo este coeficiente que tengo acá, este beta? ¿Cómo leo ese beta? Esa estimación de ese beta. ¿Cómo lo leo a esto? ¿Qué me está diciendo? De nuevo es una binaria. Yo les dije que lo de aprender sobre las binarias era importante. ¿Qué me está diciendo ese coeficiente? Solo este, nada más. Estar cerca del incinerador reduce el precio de la casa, ¿no? En 18.224. Ahorita estamos parados en el 78. El incinerador todavía no existe. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Pero está a la baja. Que ya estaba a la baja. Que ya había una diferencia antes del incinerador, del terreno, cerca, porque estos son terrenos. O sea, evaluar el terreno. O sea, te tienen que pensar siempre, eso es lo que siempre tienen que tener en la cabeza, cómo está funcionando el experimento que uno está queriendo evaluar. Hay que pensar todo. Me tienen que pensar que hay un terreno, el incinerador se pone aquí y hay tierra. Y si el incinerador está acá, ¿ok? Yo sé que hay, obviamente, esto es una variable continua, pero la estamos volviendo binaria a los efectos del ejemplo. Obviamente hay ¿en qué momento es cerca? Buena pregunta. Pero no importa. Pero incluso antes de yo construí el incinerador, supongan que ustedes son el que está decidiendo dónde construirlo, ustedes saben a priori de que a nadie le va a gustar tener un incinerador. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Si van a elegir el terreno donde lo van a construir. ¿Qué van a buscar? Sí, precio bajo. Precios bajos. Y normalmente, ¿dónde es que el precio es bajo? No hay gente. El valor tiene que ser bajo. Nadie va a poner un incinerador en medio de la ciudad. Se va a buscar un lugar ahí perdido, digamos, que tenga bajo valor, que sea barato. ¿Ok? Entonces ya me estás diciendo que hubo una decisión estratégica antes, ¿okay?, de la construcción del incinerador de buscar valores de la propiedad bajo. ¿Ok? Paso 1. Estamos apenas en el paso 1 del análisis. Pero esas son las cosas que uno tiene que pensar a la hora de evaluar proyectos. Y decir, bueno, incluso antes del evento, de la política y demás, ¿qué estaba pasando antes? Y después hablamos qué pasa después. ¿No? ¿Por qué? Porque después podemos, obviamente, hacer el análisis después, la regresión que está a continuación. Nos está diciendo que ya en el 81, cuando ya estaba construido el incinerador, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos estaba diciendo antes del incinerador? ¿Cuál era la diferencia de precios? ¿Cuál era la diferencia antes? En el precio de la propiedad. O el precio de las casas, la propiedad del terreno, no importa. ¿Cuál era la diferencia? Como, no, 18.000, casi 19 dólares de los lugares que están cerca versus de los que están lejos. O sea, todos los terrenos cercanos al punto donde se construyó ya eran bajos en ese monto. Fíjense después, ¿qué pasó cuando ya estaba construido el incinerador? La diferencia del valor de la propiedad. Si ustedes ven esos dos números,
¿Cuánto intuitivamente, antes de entrar en la econometría, cuánto creen entonces ustedes que ustedes lo podrían atribuir, entre comillas, al incinerador? La diferencia que hay entre ambos. ¿Okay? Porque uno puede asumir de que esto ya existía desde antes. No tiene sentido atribuirle esa diferencia al incinerador. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la decisión seguramente de los constructores de buscar lugares baratos, lo que decíamos recién. Pero después, incluso la brecha se aumentó. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero entonces ya ese aumento de la brecha, eso sí ya puedo más o menos argumentar que eso sí le puedo, ya le puedo echar la culpa al incinerador. Es el chiste. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace uno esa evaluación? Con una interacción. ¿Ven por qué los tengo organizado al material así? Uno hace la interacción. Entonces, lo que nos está calculando esto es la diferencia de precios, porque esta es la binaria de año, esta es la diferencia en los años, y esta es la diferencia entre estar cerca y lejos. Cuando hago esa diferencia, saco ese cálculo. O sea, neteo esas dos diferencias y además neteo lo que tiene que ver con tendencia. Esto es lo que yo puedo atribuirle más o menos al incinerador. ¿Okay? Sin embargo, en este ejemplo, ¿es una diferencia estadísticamente significativa, sí o no? La interacción. O sea, entre años y nosotros. No, la interacción. Esta es la interacción. ¿Okay? Entonces, en principio, podríamos decir que el incinerador tuvo un efecto estadísticamente significativo o no. En principio, no. ¿Okay? Y fíjense que estas otras diferencias que yo había calculado recién eran estadísticamente significativas. Sí. Entonces, fíjense cómo pueden cambiar completamente las conclusiones que uno saca. Porque puede ser que, desde antes ya había diferencias. Entonces, le estamos echando la culpa al incinerador de algo que no es cierto. ¿Okay? Para eso sirve este tipo de análisis. Entonces, ¿de qué se trata eso que acabo de hacer? Y rápidamente se dan cuenta de la intuición. Pero eso que yo acabo de hacer tiene un nombre muy específico. Muy, muy, muy específico. Porque podemos hacer esto antes y después. Eso es lo que acabo de hacer. ¿Okay? Que es lo que acabo de estarles hablando. Lo que a ustedes les interesa es el cambio en la brecha, en el precio. ¿Mm? Ese estimador que yo hice al último, esa interacción de dos binarias, se llama diferencias en diferencias. Eso lo van a ver desde esta clase hasta el final de la carrera, la diferencia en diferencia. ¿Ok? Es súper recontra hiper usado. Porque los economistas se han dedicado en muchos casos a querer evaluar el efecto de ciertas cosas. Entonces se ha evaluado el efecto de reformas tributarias, de el metro, de Transmilenio, del evento que a ustedes se les ocurra, a algún economista se le ha ocurrido que quería hacer la evaluación. Y típicamente la gente trata de hacerlo con diferencia en diferencia si es posible. Porque vamos a ver que sí tienen ciertos requisitos diferencia en diferencia. Eso se usa mucho en evaluación de impacto. ¿De qué se trata diferencia en diferencia? Es súper usado. Muy, muy, muy usado para esa evaluación de políticas públicas. ¿Qué es lo que hicimos con esa estimación? Nosotros lo que hicimos es el cálculo de estar cerca versus lejos en el 81 y le neteamos, esa es la idea, la diferencia que había en el 78. Si se dan cuenta en la ecuación, rápidamente, es una diferencia y le netan otra diferencia. Por eso se llama diferencias en diferencia. O sea, no es una casualidad. ¿Okay? Diferencia en diferencia. Entonces, esto es la diferencia a través del tiempo en la diferencia de precio entre las dos áreas. Y eso es lo que uno, si todo funciona bien, se lo puede atribuir
al incinerador. Ese es el chiste. O sea, evalúa el aumento o reducción en la brecha. ¿Ok? En la diferencia de precios. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? La idea de vuelta, pues esto está más bonito ahora. Tiene el precio acá y este tiene el tiempo. Entonces, lo que ustedes típicamente necesitan para que diferencia en diferencia funcione, datos antes, datos después. Obviamente, ya ahí esto pone límites al análisis, porque les puede pasar que no tengan datos de antes. Si no tienen datos de antes, esto no funciona. Esa también es pregunta de examen. Dice, no tienen datos de antes, entonces, ¿qué hacen? A diferencia en diferencia, no. Porque si no tienen datos de antes, no pueden hacer nada. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen datos de los lugares que están cerca, ese es otro requisito. Tienen que poder separar los lugares que estén cerca, ¿okay? De los lugares que estén lejos. Bueno, ahí están los lugares que están lejos. ¿Por qué? Porque la presunción es que en la parte que está cerca de la gente afectada o tratada, y estos lugares que están lejos son la gente control o no tratada. Esa es la idea. Entonces, fíjense que tengo dos líneas. Dos líneas. Yo hago eso, entonces, la brecha de precios antes era esta diferencia de dos pendientes funciones lineales, ordenadas al origen. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando hablábamos de la función lineal y todo? Ahí está de nuevo. O sea, no era un capricho. Y después vemos la diferencia después. Si hacen eso, entonces ¿eso qué significa? Que el diferencia en diferencia es tomar esto y netearle esto. O sea, básicamente es hacer una línea imaginaria ahí y lo que están haciendo es neteándole esa diferencia. Esto es lo que está calculando diferencia en diferencia. Fíjense que entonces el estimador de diferencia en diferencia es la estimación de una diferencia en ordenadas al origen de dos funciones lineales. ¿Se acuerdan de las funciones lineales ya al principio? Bueno, era para eso. Ya hasta acá. Y sigue toda la vida que uno hace econometría. Entonces la idea es ver sobre si esa diferencia es estadísticamente diferente a cero. O sea, uno hace el cálculo con la regresión de eso y con las herramientas de inferencia estadística que ya deberían dominar, hacen la estimación sobre si eso es estadísticamente diferente a cero o no. Y de ahí uno evalúa sobre si hay evidencia de que el tratamiento, el evento, como quieran que le quieran llamar, tuvo efecto o no tuvo efecto. Esa es la idea. Entonces están haciendo esto. Y van a evaluar la significancia estadística de esto. Pueden evaluar la de esto, pero a la gente en general no le importa tanto. ¿Okay? A la gente le importa este muchacho. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es el promedio de un lugar que está lejos, entonces eso no le importa tanto a la gente. Esta es la diferencia de precios de las casas en el 81 respecto a las que están lejos del incinerador del 78, tampoco a la gente le importa tanto. Y esta es la diferencia de precios entre las casas que están cerca versus las que están lejos en ambos años. En el 78, perdón, porque el año que está descartado. Entonces, siempre todas estas comparaciones son respecto del grupo que queda descartado del análisis. Pero en realidad a la gente le importa esto. Cambio entre el 81 y el 78 en la diferencia de precio en las casas que están cerca respecto de las que están lejos. Eso es lo que a la gente sí le importa. Las otras dos también se pueden interpretar, pero la gente no le presta mucha atención, que digamos, honestamente. Eso es la idea que se puede usualmente, o bajo condiciones ideales, vamos a hablar un poquito, sí, sobre cuáles son las condiciones ideales, ¿ok? En las que uno puede hacer esa interpretación. No siempre se puede. No siempre se puede. Fíjense bajo unos contextos muy especiales. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, el otro ejemplo. 13, 3, 2. ¿Por qué? Y acá seguimos extendiendo el análisis que ya deberían poder manejar. Lo único que estoy haciendo es agregándole cositas a lo que ya deberían dominar en esta clase.
Entonces vamos a usar la misma base, el mismo proyecto, pero ahora la diferencia, recordemos que recién nos daba estadísticamente no significativo, pero nadie se satisface con eso. Una cosa muy sencilla que se puede hacer es tomarle el log. Ya lo deberán manejar. O sea, lo único, acá entonces nivel, acá lo vamos a hacer log nivel. Estamos cambiando un poquito el análisis, nada más. Listo, si hacemos eso, veamos qué es lo que nos dice. Y además, no solamente le vamos a poner logs, sino que algo obvio que estamos haciendo en este punto es agregando ¿qué? ¿Qué estamos agregando en esta parte? O sea, le hemos cambiado, acá lo hemos puesto como log y es la interacción. Listo. Pero acá, ¿qué estamos haciendo entonces además? Agregando variables. ¿Por qué? Porque eso puede ser importante. Lo hemos visto a lo largo de todo el semestre. ¿Qué estamos haciendo entonces ahí? Controlando por otros factores. Porque no es solamente el incinerador lo que afecta el precio de las casas, me toca controlar por un montón de otros factores. Pero también hay que agregarle controles porque puede haber un sesgo por variable metida. O sea, los controles siempre hay que agregarlos también. Veamos qué obtenemos antes de ponerle controles. Log nivel. Entonces, fíjense que ahora hice log nivel y el estimador de diferencia en diferencia me da negativo, pero me da también no significativo. Entonces, fíjense, entonces, de nuevo, llegaríamos quizás a la conclusión, el incinerador no pasó nada. Bien, ok. Pero alguien les dice, no, pero agregue más controles. Y fíjense que cuáles son los controles. Esto es la antigüedad de la casa, la antigüedad al cuadrado, estos son el tamaño de la tierra, el área construida, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, o sea, ¿qué es lo que estoy tratando de ajustar por la calidad, digamos, de las casas? Que eso tiene mucho que ver con el valor de la propiedad. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, si yo le agrego controles, si yo llego a la misma conclusión. Le agrego un montón de controles. Ahora la interacción. Morosidad. ¿Se dan cuenta que los controles pueden ser importantes? O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que debía controlar por muchos otros factores para poder recién sacar conclusiones. Entonces, por eso les digo que uno empieza con regresiones muy simples y le va poniendo controles, le va poniendo cosas, a ver qué tanto cambia. Ese es el ejercicio tradicional. Entonces uno va probando y uno dice, estrictamente hablando, yo debería ir probando con edad, agregándole poco a poco a ver si esto se mantiene. Y dice, bueno, es que puede haber alguno de estos factores que sea crítico, porque fíjense que hay varios de esos que son estadísticamente significativos, que limpian básicamente, entre comillas, el efecto del incinerador. ¿Okay? Pero debía controlar por varias otras cosas. Entonces, fíjese, número uno que me está diciendo eso. Una de las estrategias muy simple puede ser simplemente tomar logs, pero puede ser insuficiente. Puede ser que tenga que agregarle varios controles al análisis para que la cosa funcione bien. Cosas que ustedes ya deberían saber. ¿Ok? Todas cosas que ustedes ya deberían saber en este punto. De que el tema de que los controles son importantes. No pueden confiar en vendría a ser casi esto, casi una regresión simple. Casi. ¿Y qué es lo que hemos dicho al principio del semestre? Que no se pueden confiar en una regresión simple, que hay que agregar controles, por eso pasamos a regresión múltiple. ¿Mm?
Se utiliza muchísimo, pero muchísimo en lo que se llaman experimentos naturales o cuasi experimentos. Se llama experimentos naturales más común. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en primera o segunda clase que qué es lo que pasaba en economía. ¿Por qué la econometría es tan pesada? ¿Por qué toca aprender tanta econometría? Porque ¿qué es lo que normalmente no tenemos acceso en economía? A experimentos, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos haciendo es un experimento que se dice de tipo natural, ¿ok? O sea, sabemos que el incinerador se hizo, pero no en un contexto de laboratorio, se hizo en un contexto real, entonces hay que recolectar bastante información y hacer la econometría adecuada. Si ustedes hicieran el experimento, como corresponde, comparan los tratados versus los controles y listo, no tienen que hacer nada. O sea, la econometría es re fácil, no hay econometría siquiera. ¿Ok? Acá, no, acá sí es más difícil. Entonces, ¿por qué? Porque hay un efecto exógeno que cambia el contexto en el que la gente opera. Eso se llama un experimento natural, un experimento que no es controlado. ¿Ok? En esos casos siempre se va a pensar, en todos estos contextos siempre se va a pensar, y ya se van dando cuenta, en un grupo no afectado, ya hemos hablado de esa gente, hemos hablado del grupo tratamiento, los afectados, pero además, digamos, bueno, el caso ideal son los medicamentos. Para la diferencia en diferencia, lo que les digo, necesitan un antes y un después. Entonces ya con 4 grupos, ustedes ya pueden hacer diferencia en diferencia. Control ante el cambio, control después del cambio, tratamiento ante el cambio y tratamiento después del cambio. Sacan promedio de esos 4 grupos y hacen diferencia en diferencia. Y sale. Es re fácil. A la gente por eso le gusta tanto, porque es fácil. Es fácil. Siempre que tengan los datos que corresponden. Por eso la gente que quiere implementar este método, yo los molesto un poco, porque hay dos cosas sí, son dos cosas clave que se necesitan. Y la gente se enoja porque le digo, no, es que no lo va a poder hacer porque no tiene esas dos cosas. Antes y después, hay gente que solamente tiene datos después. Si tienen solo datos después, no pueden hacer nada. Y el otro gran problema que se ve ahí, pero no lo entienden, que hay que poder separar control de tratamiento. Y puede pasar perfectamente que en la práctica no sea posible. Porque o sea, por ejemplo, puede ser que todo el mundo se ha tratado. Entonces, ¿cómo, de dónde sacan un control? O sea, si todo el mundo es tratado. O tienen que tener alguna variable en los datos para poder separar a la gente. O a los grupos, o a lo que sea. Si no, no se puede. Entonces es lo mínimo que necesitan. De mínimo, necesitan más cosas. Pues eso es lo mínimo. ¿Okay? Entonces van a armar la binaria, una antes, otra después, y se corre esta regresión. Este es el ejemplo clásico. Entonces no es difícil, todo el mundo le gusta, se aplica mucho, pero necesitan al menos esas dos binarias. Si ustedes no pueden armar esas dos binarias, están en problemas, no sirve. ¿Ok? Y por eso la gente, cuando ustedes van a ver a alguien que usa diferencia en diferencia y empiezan a molestar con el grupo tratado control, es por eso. Porque si no está bien armada, la gente no se lo compra, porque dice, me parece que está separando el tratado y control como si a usted se le ocurrió, pero está mal hecho. También pasa. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo quiero interpretar como el efecto del tratamiento. Pero de nuevo, necesito al menos esto. Si no, no va a funcionar. Y es muy fácil. Pero no va a funcionar si no tengo esas dos binarias. Obviamente tiene sus limitaciones, entonces. Tiene serias limitaciones que toda la econometría ha tratado de irlas superando poco a poco, las limitaciones que tiene. Primero que te obliga a hacer un supuesto que se habla, vamos a hablar del supuesto, hablar nada más del supuesto. Yo no les voy a pedir que hagan, porque no es el propósito de la clase, pero sí a clases futuras van a hablar muchas veces de en qué diferencia en diferencia hace el supuesto de tendencias paralelas. Básicamente, cuando yo les mostré ese gráfico, recuerden que yo hice esa línea imaginaria. Eso se llama, esa línea que parece tan inocente, eso se llama tendencia paralela porque yo estoy suponiendo que el control, que el tratado en ausencia del tratamiento se hubiera comportado así. Eso es lo que estoy suponiendo. Y eso hay gente que no le convence. ¿Ok? Porque dicen, no, puede ser que eso no sea cierto, puede ser que no se hubiese comportado así. Usted no sabe.
Entonces, usted, cuando está haciendo este cálculo es sesgado. Sesgado, porque básicamente en una de esas la gente supone que en una de esas se hubiese comportado así. Y usted no se sabe, es un supuesto. Y hay forma de tratar de evaluarlo, pero no es posible, digamos, en la práctica. Es lo mismo que habíamos hablado, que ustedes no pueden clonar a una persona, digamos, y ver que se reciba o no reciba el tratamiento, acá es lo mismo. ¿Okay? Pasa lo mismo. Entonces, el supuesto de tendencias paralelas. Entonces, es una limitación grande. En esta clase, ¿vamos a ver la solución a tendencias paralelas? No. La respuesta a eso no. Pero sí tienen que entender el problema. Entonces, en un ejercicio de verdadero, falso, incierto, yo sí les puedo decir de qué se trata. O sea, alguien le dice a usted que hizo diferencia en diferencia sin necesidad de tendencias paralelas. Pueden hacer el grafiquito. No hay problema. ¿Okay? Es probar, ¿ok? Se puede, pero no lo vamos a hacer. Puede o no servir hacer las pruebas que se ven. Y eso, lo que acabamos de hablar, y hasta ahí voy a llegar hoy, es lo que se llama clásico, diferencia en diferencia clásico, el más sencillo, todo el mundo, ustedes mismos rápido lo entendieron de qué iba, ¿no? Entonces no es tan complicado, no es tan complicado. Entonces supone tendencia paralela, eso es lo clásico. Supone además que la gente no se anticipa al tratamiento, eso también. O sea, por ejemplo, en el caso del tratamiento, ustedes están suponiendo que la gente no reacciona frente a que sabe que se va a construir el incinerador. Eso puede ser fuerte. Porque casi con seguridad, si ustedes saben que a la par le van a construir el incinerador, ustedes se mudan, digamos. O sea, venden rápido porque saben que... Entonces, están suponiendo que eso no pasa. O sea, entonces puede ser fuerte ese supuesto. Después también están suponiendo que hay un solo tratamiento. Y eso también es cierto, eso puede no ser cierto. Puede ser que a la gente la traten un montón de veces o que traten a diferentes grupos. Entonces eso enreda un montón en el análisis. De nuevo, en esta clase estamos viendo lo básico. Este es el más básico. También están suponiendo que es el mismo tratamiento para todo el mundo. Y eso tampoco necesariamente es cierto. En la práctica, por ejemplo, ustedes pueden querer evaluar el impacto de transferencias monetarias del gobierno. Entonces puede ser que haya gente que le hayan transferido 50.000 y a otras 100.000 y a otro 1.000.000. Y ahí el efecto obviamente no va a ser el mismo, porque no es el mismo tratamiento. No es lo mismo recibir 50.000 pesos que 1.000.000. O sea, el efecto puede ser completamente diferente. También están suponiendo que el efecto del tratamiento es homogéneo para todos los individuos, o sea que básicamente todos los individuos reaccionan igualito ante el tratamiento. También, si ustedes rompen ese supuesto, complican un montón el análisis, digamos. Si ustedes creen que el sujeto A reacciona diferente que el sujeto B, eso enreda muchísimo el análisis. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el clásico no hace eso. Los tratados no afectan a los controles y viceversa. Eso significa que básicamente yo veo que la gente tratada actúa de una forma y yo control no actúo frente a eso. Eso también es medio raro, digamos, de suponerlo, pero toca hacerlo. ¿Okay? Toca hacerlo. Y hay un periodo antes y otro periodo después. Y eso también, bueno, este es el menos complicado. Eso es básicamente típica, los métodos más avanzados lo que hacen es tener un montón de periodos para atrás, un montón de periodos para adelante. Y se fija. Acá estamos suponiendo el clásico que solamente hay uno y uno. Ya, para que sea fácil. Todo ¿cómo se llama? Los métodos más avanzados que van a ver en clases futuras, no en esta, se trata de eliminar todo esto, de relajar todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, al efecto de esta clase, yo no pretendo que sepan manejar esas herramientas más avanzadas, pero es que sí entiendan al menos el básico. O sea, esto sí pretendo que lo entiendan. ¿Qué está pasando con diferencia en diferencia? Sencillito. Este. En clase más avanzada van a relajar todo. En clase avanzada van a tener un montón de tratados, un montón de controles, un montón de periodos. Van a suponer que el tratamiento cambia por individuo, por el tiempo, etcétera, 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 etcétera. Van a tratar de eliminar el supuesto de tendencias paralelas. Ok, pero el efecto de esta clase, por lo menos el clásico, sí lo tienen que manejar. Que no es muy difícil. Lo que hemos dicho, lo mínimo que requiere, sencillo, es tratamiento control. Eso es lo mínimo que necesita. ¿Okay? Todo lo otro, lo máximo que yo espero es que ustedes
tengan presente de última este tipo de cositas, no a relajarlas. No a relajarlas. En cursos avanzados van a aprender a relajar todas estas cosas. Eso sí. Pero como les digo, en esta clase, con que yo les muestre, yo me doy por más que satisfecho, que si yo les muestro cualquier regresión de este estilo, así, y que me puedan leer este coeficiente, ya con eso me doy más que satisfecho. ¿Qué? Sí. Una pregunta, ¿qué pasa al relajar las Se vuelve, el análisis se complica, pero también se enriquece. ¿Okay? Hay un montón de cosas, se vuelve mucho más divertido. ¿Qué sé yo? Se vuelve mucho más divertido el análisis. ¿Qué sé yo? Vamos por lo más sencillo. Ustedes tienen un evento y pueden tener un montón de periodos para atrás del tratado y un montón de periodos para adelante. Pero pueden tener entonces los controles. Los controles pueden ser así. Entonces ahí lo que ustedes consideran es que en una de esas el efecto del tratamiento es todo esto. Esa es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Como también, ¿qué es lo que uno espera con tendencias paralelas? Tendencias paralelas normalmente lo que se hace es evaluar qué pasaba antes. Ver qué pasaba antes. Que ya lo hemos visto, pero esa es la idea cuando uno ya tiene varios periodos para atrás. Entonces se vuelve mucho más divertido. Mucho más divertido. Después lo que se piensa también es si el tratamiento tiene efecto diferenciado. Entonces puede ser que para cierta gente que haya una distribución de tratamientos. Entonces ya no estoy estimando solamente un tita, sino que estoy estimando un tita para cada individuo. Entonces tengo una distribución ya. Entonces puedo pensar que estos individuos sobre reaccionaron al tratamiento y estos subreaccionaron al tratamiento. Y se voy a sacar lo que se llama un efecto Average Treatment Effect. El efecto tratamiento promedio. Y así, o sea, se puede enriquecer un montón. Lo que les decía también pueden pensar que el efecto que tiene diferentes grados de tratamiento. Entonces, que yo supongo que va de 0 a 100 el tratamiento. Y también les puede interesar a ustedes evaluar cuál fue el impacto. Puede ser que el impacto para valores muy chiquitos del tratamiento es negativo, pero para valores muy grandes del tratamiento o sea, es negativo acá y uy, no, esto es lo que quería. Es negativo acá y positivo acá. Uy, se pueden hacer, o sea, se vuelve mucho más interesante, digamos, el análisis. ¿Okay? Porque acá están queriendo evaluar la intensidad del tratamiento. Pues lo que les digo, pueden pensar 0 pesos a 100 millones de pesos. Bueno, o sea, hay que ver. Uy, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es súper divertido. Y la otra, que es lo que ha reventado toda la literatura de diferencia en diferencia, porque lo han vuelto, mamita, lo han vuelto más difícil. El otro tema que también puede pasar es que a través del tiempo, un grupo de gente fue tratada hasta acá. Entonces, básicamente todo el mundo estaba aquí. Entonces, este es el tratado esta es la gente tratada en el periodo 1. Pues después puede ser que en el periodo 2 otra gente sea tratada. Y después otra gente es tratada acá. Y así sucesivamente. Entonces es un lío, porque ya no tengo un antes y un después, sino que tengo diferentes grupos control, diferentes grupos tratamiento. Eso complica también un montón la cosa. Acá 3. Entonces tengo un montón de grupos tratamiento y un montón de grupos control. Y la gran pregunta es, bueno, ¿contra quiénes comparamos cada uno? Es un enredo. ¿Okay? O sea, hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades de enredar la cosa. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que uno les hace la vida fácil? Yo le estoy pidiendo solamente uno, que es el clásico, y ya. No más. Para los efectos de esta clase, con el clásico también. ¿Okay? Entonces, sí les puedo preguntar, como les digo, en un examen, en el examen final, les puedo poner alguna cosa en este sentido, pero no más.
No le voy a pedir prueba de tendencia paralela, tratamientos heterogéneos, no. Lo máximo que yo espero es que me puedan interpretar ese delta 1. Eso sí. Ya. Digamos. Y última que expliquen un poco, qué sé yo, de lo que acabamos de ver hoy. De por qué tiene sentido, por ejemplo, por qué tiene sentido hacer diferencia en diferencia. ¿Por qué ese estimador tiene sentido? Eso sí les puedo preguntar también. O sea, que me expliquen esa fórmula, por ejemplo. O sea, intuitivamente, digamos, independientemente de todos los otros supuestos, porque eso tiene más o menos sentido. Sí, pero explicar el estimador. ¿Por qué ese estimador tiene sentido? Bueno, y es sencillo, lo que acabamos de hablar hoy. Porque puede ser que antes del tratamiento ya hubiese ciertas diferencias. Entonces, eso es lo que hace diferencia en diferencia. Limpia, si todo sale bien, esas diferencias. Esa es más o menos la intuición. ¿Okay? O sea, sí que estoy interesado en esta diferencia, pero también en netear esta diferencia. Eso es lo que hay que explicar. Y no es difícil. ¿Okay? Entonces, máximo les voy a pedir esto. Máximo. ¿Okay? De última, que me hablen de tendencia paralela, pero nada más. Que me hagan de última el grafiquito. Ese grafiquito. Pero no les voy a pedir prueba de tendencias paralelas. Ni ninguna de las otras cosas más sofisticadas. ¿Okay? Al efecto de esta clase, con que lo mencionen, entiendan el gráfico o el estimador y expliquen el estimador o me expliquen en un examen esto, todo bien. Ya con eso es lo máximo que yo les voy a dar. No pretendo más. O sea, no busco que se vuelvan especialistas en diferencia. En este punto, puede ser que a clases futuras, dependiendo de los gustos de los profes, quieran que aprendan mucho más sobre este método. Pero al efecto de esta clase, con que más o menos entiendan de qué va, yo con eso estoy más que bien. ¿Okay? O sea, con eso está bien. Tampoco, obviamente, en el de trabajo de investigación de ustedes, tampoco, y por eso yo los restringí a un año, ni siquiera van a poder hacer diferencia en diferencia. No es viable porque tienen un año. Acá tienen que tener 2 años al menos. Entonces tampoco para el ejercicio de investigación les estoy pidiendo eso. ¿Okay? Pero si tenganlo presente, ya en las clases de a futuro puede que quieran implementarlo. Bueno, entonces ya saben más o menos qué elementos básicos necesitan. ¿Okay? Para tratar de hacerlo. ¿Mm? Listo, llegamos hasta ahí hoy. Con eso me doy más que satisfecho. ¿Cuál? ¿El sesgo este? Ah, el que viene, este. Sí. O sea, la idea es que si las tendencias no son paralelas, es el chiste, entonces estaría incurriendo en un sesgo. Si no fuesen paralelas. Si no fuesen paralelas. O sea, básicamente, si en vez de, porque estoy haciendo este supuesto, yo podría ser así, podría ser así, podría ser así. No lo puedes evaluar. En la práctica realmente no lo puedes evaluar. No puedo evaluar. Tendencias paralelas. Pero ¿okay? Si, digamos, quiero calcular cuánto es el cedro, simplemente no se puede. Pues no tenés esta línea. Ahí está el problema. O sea, vos tenés esta línea y tenés esta línea, pero no tenés ninguna de las otras. Sí. Ese es el problema. No me podría pensar en trazar una parecida en la control. ¿A qué es lo que estás haciendo implícitamente? Cuando vos estás haciendo el diferencia en diferencia, implícitamente vos estás suponiendo eso. Pero lo estás suponiendo. Pero vos no sabes si en realidad el tratado se hubiese comportado así. Porque así como se comportó así en esta línea, podría haberse comportado así, o así, o así. Cualquier cosa, se podría haber ido por cualquier lado. Cuando estás haciendo diferencia en diferencia clásico, vos estás suponiendo que esto es cierto. O sea, pero de nuevo, es lo mismo que cuando decimos la esperanza de Du condicional en las X es 0. Estás suponiendo que eso es cierto. Pero hemos visto a lo largo del semestre que hay millones de razones para suponer que puede no ser cierto. Pero te toca hacerlo si quieres decir algo. Bueno, lo mismo pasa en diferencia. Lo tenés que asumir, lamentablemente. Hay herramientas indirectas como para tratar de evaluarlo, que es, por ejemplo, teniendo muchos datos para atrás. Eso sí. Vos podés tratar de argumentar que si tenés mucho dato para atrás
y tratamiento y control se parecían antes, o por lo menos la brecha era muy parecida, o asumís, pero no sabes, que después del tratamiento se hubieran mantenido paralelas, pero no sabes. No sabes. Entonces es una lástima, digamos, sí. Sí, sí. Si no, esto no sería un problema. Si pudieras calcular el seco, no. Sería sencillo. No, sí, pero bueno, gracias por la pregunta. Bueno, antes que cerremos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Como le digo, esto de diferencia en diferencia es súper divertido. Súper divertido. Bueno, todo lo que es evaluación de impacto en general es súper divertido. Pero entonces tenganlo presente. Entonces, a lo efecto de esta clase, con esto estamos bien. ¿Okay? Por ejemplo, podría explicarle, sí pedirle yo en un examen máximo, tendencias no paralelas. Sí, sí, porque es un grafiquito nomás. Y explicarlo, obviamente. ¿Okay? Pero de nuevo, diferencia en diferencias clásico. Clásico. No vamos a buscar más, hacer más.